Y los aparatos. Gracias. A veces es bueno, como les digo, que los llamen la atención. Porque si estamos dispuestos a ir al cielo, tenemos que ir con otra actitud al cielo. Me alegro ver a Alejandro. Es un gozo tenerte aquí otra vez. De verdad que la iglesia, los hombres, pues estamos alegres de verte. Y como les digo, a veces es necesario que los despertemos. Porque al cielo no vamos a ir dormidos. Cristo viene. Cristo viene y los tiempos se están agotando. Cada vez que nosotros los despertamos es una oportunidad que Dios nos da para que los podamos acercar a Él. No podemos venir a la iglesia de una manera y volver a salir otra vez. Si nosotros los hemos levantado, tenemos que venir a la iglesia y decirle: Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Amén. Pero si venimos solo por venir, créame que no va a haber ningún resultado. En vano va a ser todo el sacrificio. Mira, mientras yo estudiaba la palabra esta semana, Dios me hablaba muchas veces. Porque muchas veces venimos a la iglesia, bueno, voy a la iglesia y no le decimos al Señor: Señor, háblame. Porque algo tiene que Dios para nosotros. Y si nosotros no le decimos a Dios: háblame, va a pasar nada. Y hay una historia que yo digo que es una de mis favoritas. Una historia donde podemos verlo reflejado lo que somos cada uno de nosotros. Y está en Marcos 5, del 25 en adelante. ¿Te atreves tú a tocar el borde de su manto? ¿Estás dispuesto tú a tocar el borde de su manto? Amén. No escucho. Amén. ¿Estás dispuesto a tocar el borde de su manto? Amén. Porque si tú has venido aquí es para eso. Para tocar el borde de su manto. Y yo digo que es una de las historias favoritas porque fue una mujer con una fe inquebrantable. Una mujer que yo digo que, no digo robó, pero digo que le quitó un poder a Dios que ninguno otro lo pudo hacer. Y mira que han habido gente que han recibido sanidad. Tenemos al centurión que le dijo: mira, Señor, mi criado está enfermo, sánale. Tenemos muchos ejemplos, pero esta mujer no dijo nada. Esta mujer se acercó a él y dijo en su corazón: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Cuántos están dispuestos a tocar el borde de su manto? Amén, aleluya. ¿Cuántos han venido hoy a tocar el borde de su manto? Amén. Porque Dios está aquí. Amén. Él dice en su palabra: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Amén. ¿Tú lo crees que Jesús está aquí? Amén. Entonces atrévete a tocar el borde de su manto. Que hoy por la mañana que te haya levantado no haya sido en vano a que has venido aquí. Tú tienes que atreverte a tocar ese borde. Porque hay milagros que vienen por misericordia de Dios. Pero hay milagros que hay que atreverse a tocárselo. Porque Él está esperando que tú te atrevas. Desde el principio de la creación, Dios ha querido tener una relación con el hombre. Pero todos sabemos que esa relación se rompió. Y Dios está esperando que nosotros nos atrevamos a acercar a su presencia. Si no los atrevemos, créanme que van a pasar años. Porque esta mujer
fueron 12 años de angustia. Una mujer que yo digo que fue rica porque gastó todo su dinero en esos 12 años. Y ningún médico pudo hacer nada. Más bien dice que fue a peor. Pero hoy tenemos al médico de médicos, al Señor de señores, al Rey de reyes. Él está aquí para sanar, para liberar todos los azotes que hay. Porque no solo estoy hablando de enfermedad, también hay enfermedad en nuestro corazón. Hay a veces una amargura que pasan años y no dejan de seguir esa amargura, pero hoy está el Cristo de la gloria para sanar tu amargura. Y hoy puedes decir: tu amargura se ha sacado, tu hemorragia en el corazón se ha sacado y se ha sanado. Amén, aleluya. Escúchame, dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si Él hizo esos milagros anteriormente, hoy los puede hacer hoy también. Pero tenemos que tener esa fe. Esa fe que hoy está Cristo aquí. Dice en su palabra que haríamos mayores cosas que la que Él hizo. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros que esos milagros sucedan hoy. Y hay algo que a mí siempre yo había leído esta historia, y Marcos la narra de una manera, Mateo la narra de otra manera y Lucas de otra manera. Pero tanto Lucas como Mateo ven algo más allá. Y ven una profecía ahí en ese milagro. Mateo dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Y a mí me llamó la atención ese borde. ¿Qué significativo tenía ese borde? Mateo va más allá y se va porque esa mujer sabía lo que había ahí en ese borde. Ella había estudiado, me imagino yo, las leyes. Las tenía guardadas en su corazón. Sabía los mandamientos. Vamos a ir a Números. Números 15, del 37 al 41. Números 15, del 37 al 41. Y dice la palabra: y habló, y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Sabe qué significa el azul? ¿Sabéis el significado del cordón azul? No. Es una divinidad, es un enlace entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Eso significa el azul en la Biblia. Y os servirá, vamos a ver, ¿dónde voy? De franja, para que cuando veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miraré en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituáis, para que acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, Dios. En ese borde significaba para el pueblo de Israel sus mandamientos. Para que cuando veáis, le dijo, ese borde, no acordéis de los mandamientos.
Esta mujer sabía que ahí estaba guardados los mandamientos de Dios. Pero Deuteronomio va más allá. Deuteronomio 22:12 dice: y te harás flecos en las 4 puntas. Estas 4 puntas significa los 613 mandamientos de la Torá. De tu manto que te cubra. Y esto se le puede llamar en hebreo panak. Panak, que significa alas. Es decir, Jesucristo, cuando se ponía unas túnicas, se ponía ese manto, y en las 4 puntas eran las alas. Por eso entendemos lo que dijo David en el Salmo 91. Con tus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas ahí vaya a estar seguro. Amén. Puede venir peste destructora, pero no te van a tocar. Amén. Esa mujer sabía que ahí estaba su poder escondido. Y solo ahí podía tener la sanidad. Yo decía, ¿por qué no le pudo tocar sus pies? ¿Por qué no le pudo tocar sus manos? Ella sabía que había algo escondido ahí, que los demás no pudieron mirar. Dice la palabra que hay que poner los ojos en Jesús, que es el consumador de todo. Muchas veces pasamos despercibidos. Tenemos enfermedad, pero no queremos poner los ojos en Jesús. Pero aquí viene lo bueno. Cuando esta mujer sabía que el borde de su manto era la sala, se acordó lo que era lo profético. Malaquías 4:12. Léemelo, Jesús. Malaquías 4:2. 2. Ahí. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Dice, mas vosotros que teméis a mi nombre. Esta palabra teméis no es de miedo, sino que es a los que confiáis en mi nombre. Obediencia. En sus alas dice que nacerá el sol. Hoy puedes nacer el sol de salvación, de tu sanidad. Amén. De la que tú estás persiguiendo, esa sanidad que tú quieres. Hoy puede nacer el sol de justicia. Amén. Esa mujer sabía que ahí iba a estar el sol de justicia, y que iba a nacer su sanidad otra vez. Y que iba a ser liberada. Esos matrimonios, hoy puede nacer tu sol en tu matrimonio. Amén. El sol, este es un mandamiento mesaico que estaba presente en la mente de esta mujer, en la cual tenemos que estar presente en nuestra mente. Pero ¿te atreves tú a tocar el manto? ¿Estás dispuesto a tocar el manto? Porque aquí habían 2 clases de personas. Mira, yo no sé, ella estuvo regañando hoy, exhortando. Hoy estuvo exhortando. Pero a veces hay que hacer la diferencia. ¿Estás dispuesto a ser diferente? Amén. ¿Cuántos han venido a sentir la presencia de Dios? Amén. Sí, Señor. ¿Todos? Amén. Pues mal. Sí, mal. Porque en Marco empieza diciendo que Jesús había sanado un endemoniado, ¿no? Y que fue rechazado. Y cuando llegó a este lugar, dice que estaban gozosos esperándolo. Pero una cosa es sentir la presencia del Señor, y otra cosa es que el Señor sienta tu presencia.
que vayamos a tocar más allá de la presencia del Señor, que Él sienta que tú estás aquí y que te estás metiendo. Moisés cuando subió, dice que el pueblo estaba ahí y miraron la gloria y miraron trueno, la presencia del Señor, pero nadie se atrevió a llegar hasta más allá. Dice que Él rompió el velo para que podamos llegar al lugar santísimo. No solo con sentir la presencia, hay que ir más allá de la presencia. Tocar que el Señor diga, aquí está este hijo mío, y está sacando de todo el poder para poderse gozar, para poderse sanar, para poderse restaurar. Muchas veces yo decía, voy a sentir la presencia del Señor, y ya está. Moisés dice que él vio la zarza, pero él fue más allá todavía. Iré a ver qué es lo que pasa ahí. Si tú sientes la presencia, tú tienes que ir más allá todavía. Amén. A ver qué es lo que está pasando, a ver si hay algo ahí para mí. No quedarse ahí nomás. Tenemos que hacer la diferencia. Muchos la apretaban. Escúchame, hasta Pedro le dijo, Señor, ¿tú sabes lo que hay aquí, lo que te están apretando? ¿Y por qué dije que me ha tocado? Y dentro de todo ese montón que habían ahí, seguro que más de algunos estaba enfermo. Seguro que más de algunos tenía problemas. Pero a veces somos espectadores. Ver que se hagan los milagros para otros. Tenemos que ser participantes. Amén. Coger. Agarrar. No solo espectadores. Esa gente estaba ahí viendo nada más. Escúchame. Fíjate. En este pasaje había algo que el Señor le dio la vuelta. Primero, echa fuera a los demonios. El muchacho estaba, dice, vivía en el sepulcro. Ese era algo impuro. Segundo, iba para la casa de Jairo a resucitar un muerto, otro impuro. Y esta mujer era de flujo de sangre, impuro. Pero es que para Dios no es nada impuro. Si te ha sacado del hoyo cenagoso, para Él tú vienes impuro, pero Él te santifica aquí. Él te vuelve otra vez a restaurar, vuelves a nacer, porque Él es lo que Él le llamamos impuro, Él lo hace puro. Para Él no hay nada imposible. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es mismo de ayer, hoy y siempre. No hay diferencia. Tú puedes venir como vengas, Él te va a recibir siempre. Y vas a hallar sanidad, vas a hallar descanso en Él. Pero tenemos que hacer la diferencia. Seguir siendo espectadores o seguir siendo participantes. Eso depende de cada uno de nosotros. Tenemos que ser atrevidos, hermano. En la Biblia hay muchos hombres que fueron atrevidos. Tenemos a Jabes, dice que él pidió que se ensanchara sus tierras, sus terrenos. Fue más allá que sus hermanos y Dios le concedió. Tenemos a Jacob que peleó con el ángel toda la noche. Por una bendición. Pero tiene que salir de nosotros, pelear, decirle al Señor, no me suelto hasta que tú no me sanes. No me suelto hasta que tú me liberes. No me suelto hasta que mi matrimonio sea fortalecido otra vez. Pero tenemos que hacerlo nosotros. Dice la palabra en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a ¿quiénes? ¿O sería al revés? Los alejamos nosotros para que Él se acerque? No.
tenemos que acercarnos a Él. Esta mujer dijo, viene Jesús. Y esta mujer tenía obstáculos a morir. Si había obstáculos más fuertes que esta mujer los tuvo, yo creo que ninguno de nosotros los tuvimos. Porque si se acercaba al maestro, escúchame, aparte que estaba el maestro, había grandes personalidades ahí. Estaba Jairo, el principal de la sinagoga. Y esta mujer no se podía acercar a ellos. Porque si se acercaba, lo hacía impuro y era apedreada. Una ley, por eso les decía yo ayer, una ley que fue mal interpretada. Escúchame, Jesús dijo que apartaran, Dios dijo que apartara a los impuros, ¿no? Pero si vemos que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permitió esta ley? Porque esta mujer, aparte de su enfermedad, era rechazada. Rechazada por la sociedad y por su familia. Escúchame, si hay algo peor para un enfermo, que sea rechazado. Pero Dios había puesto esta ley. Dios la había puesto. Mira, a veces la palabra la interpretamos malamente. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Estaba en el desierto. Y si alguien se enfermaba, contagiaba a los demás. Esta era una ley sanitaria que hasta el día de hoy existe. Cuando tuvimos la pandemia, fuimos apartados para no contagiar a otros. Pero no era para menospreciar a esas personas. Y esta gente, estos fariseos despreciaron a estas personas. En ningún momento Dios les dijo que los despreciaran, no. ¿Qué dice la palabra? Si alguno está enfermo, que llama a los ancianos. La palabra nos enseña que estemos con el enfermo. Entonces sería contradictorio, ¿no? Si era una ley. Pero esa era una ley sanitaria, en la cual Dios le dijo, están todos aquí reunidos. Si hay enfermos, se van a contagiar y se me van a morir. Y Dios ya tenía un plan para su pueblo, que de ahí iban a ser el Salvador del mundo. Y no se podía cortar eso. Por eso Dios les dijo apartarlo. Pero en ningún momento les dijo rechazarlo. Y esta gente eran rechazadas por la sociedad. Por la mala interpretación. Y esta mujer sufría, aparte de su flujo, sufría eso. Pero ella dijo, yo voy a romper ahí. Yo me voy a meter en medio de la gente y yo voy a tocar mi sanidad. Porque Él está buscando gente que se acerque para tocar y sacar su sanidad. Hermano, tú no has venido hoy por casualidad. Hoy tú has venido por querer una liberación. Tú has venido para que Dios te sane. Tú tienes que arrebatar esos milagros. Tú tienes que atreverte a tocarlo. Hebreo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el ¿qué? Misericordia y socorro. Tenemos que entrar ahí para poder encontrar eso. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazones ¿qué? Sinceros. ¿Qué le dijo en 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare y buscare, entonces dice, ¿qué dice? ¿Y qué dijo? Sanaré. Perdonaré sus pecados y sanaré. Su palabra no puede pasar en vano. Su palabra no puede pasar en vano. Hoy Dios está aquí. Hoy Jesús está aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí.
Y donde Él pasa, dice que hay sanidad, hay liberación, hay alegría. ¿Por qué podemos venir tristes entonces? Escúchame, criticamos al católico, criticamos a todo el mundo, pero a veces somos peor que ellos. Porque si tenemos a un Cristo que está vivo y estamos tristes, no decimos ni un amén, no decimos ni un gloria a Dios. Escúchame, los ángeles dicen que pasan día y noche diciendo aleluya, santo, 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 santo. No decimos ni un gloria a Dios hoy. Y si vamos para el cielo, decimos, ¿cómo estaremos allá entonces? Podemos con Hay 5 pasos. 5 pasos para que se haga una obra en nuestra vida. Escúchame bien. Dice, reconocer que tenemos una necesidad. Problema. Cuando no reconocemos que tenemos una necesidad, no hay nada que hacer. Pero cuando reconocemos que hay una necesidad en nosotros, Dios va a obrar. Porque aunque no lo veamos, Dios está orando. Amén. Pero tenemos que reconocer, esta mujer reconoció que había gastado todo en sus médicos y que ya no tenía otra alternativa más que solo Jesús. Tenemos que reconocer eso, hermano. Segundo, tener fe en medio de las circunstancias difíciles. Eso es imposible. Tener fe en medio de las circunstancias. Yo si voy al hospital y le digo a un enfermo, tú tienes que tener fe en esto en medio. Yo creo que me dirá, mira, vete de aquí. Porque lo que me dice, pero escúchame, esta mujer ya no lo tenía todo. Lo había perdido, estaba, o se moría, o el Señor la sanaba. Pero fue su fe la que la sanó. Dice que su flujo inmediatamente se secó. Hoy el flujo de tu corazón, hoy el flujo de tu enfermedad, hoy el flujo de tu matrimonio, hoy puede cerrarse. ¿Tú lo crees? Amén. Tercero, ser perseverante en nuestros milagros. Sí. Mira, a veces no comprendemos a Dios. Y Dios hace conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Y a veces somos al revés. Vamos a nuestra voluntad para que Dios haga lo que... Mira, hoy estaba escuchando la alabanza de ¿cómo se llamaba la alabanza? De Julio Melgar. Y dice que la mujer que oró por él, o se hace o se hace. Eso no lo podemos decir. Nosotros tenemos que decirle que se haga la voluntad de mi Padre. Aunque parezca difícil, pero es así. Es la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Cuarto, acercarse al Maestro. ¿Estás dispuesto a acercarse al Maestro? Amén. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por acercarse a Él? No hay otra alternativa, hermano. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, vivirá. Eso dijo Jesús. Eso lo dijo. El que cree en mí, vivirá.
No hay otro. Y quinto, tocar el manto de Jesús. Tenemos que estar dispuestos a tocar su manto. Este es un manto que ellos usaban los judíos para poder orar al Padre. En Mateo 6 me parece que dice que cuando entraran a orar secretamente, ellos usaban eso. El cordón azul era una conexión. Por eso decía, entrar, orar en secreto. Pero tenían que ir con ese manto. Y en sus 4 puntas ahí, el ala, donde se cubría. Vamos a ponerlos de pie. Vamos a inclinar los ojos. Tú quieres un milagro el día de hoy. Tú quieres que tu matrimonio hoy se restablezca. Tú quieres que el Señor, tú crees que el Señor está pasando por aquí. Amén. El Señor está pasando por aquí. Él está aquí. Los líderes vamos a estar aquí al frente para que quieran que se ore por Él. Que